Entonces, pues vamos a empezar hoy, ¿vale? Lo cierto es que el fin de semana nos levantamos, ¿no? Para los arquitectos como yo, nos levantamos con la noticia de que Frank Gehry ha muerto, pass away, como dicen en inglés, ¿vale? Y bueno, la verdad es que ya era un señor mayor de 96 años, ¿sabes? Pero, ¿quién no ha ido a Bilbao, España, a ver el Guggenheim? ¿Vale? Porque igual algunos de vosotros no sabéis quién es Frank Gehry, ¿no? Pero ¿quién no ha ido a ver el edificio ese raro que hicieron en los años 90, ¿no? Se abrió las puertas en el año 96. ¿Quién no ha ido todavía a ver ese edificio raro que hay en Bilbao, ¿no? Ese museo, ¿no? Pues hombre, el diseñador, el arquitecto es Frank Gehry, ¿vale? Yo me acuerdo que empecé a estudiar arquitectura en el año 96 y en ese primer semestre fue cuando se inauguró el museo, ¿no? Y entonces todo era hablar ese primer año, ¿no? de ese museo, muchísima crítica por parte de los profesores, ¿no? sobre ese museo. Y nosotros me acuerdo que nos juntamos un grupo de compañeros y compañeras, de amigos y amigas de la Escuela de Arquitectura de Madrid, de la EPSAM, y nos hicimos el viaje de noche, Madrid-Bilbao, vimos el amanecer en el Guggenheim y cuando abrieron las puertas entramos a ver ese museo, a experimentar ese museo, ¿no? del que tanto se hablaba, que fue tan icónico y que ha cambiado la historia de la arquitectura. O sea, la verdad es que ese señor, la creatividad que tuvo en vida, o sea, se fue muy criticada en el principio, pero la verdad es que años después, pues eso fue en el 96, ese edificio va a hacer ya 30 años, ¿no? O sea, el año que viene a finales, hará 30 años ya que está abierto, ¿vale? Y es impresionante la influencia que ha tenido y que ha dejado, la huella que ha dejado, sobre todo en la nueva generación, ¿no? Porque cuando yo me eduqué, cuando yo me eduqué en arquitectura, los profesores que tenía, sobre todo los españoles, ¿no? Hay que entender un poco, España venía de la guerra, entonces practicamos una arquitectura muy funcional y hay dos profesores en Madrid, ¿no? Donde toda arquitectura, todo diseño debería ser práctico, debería ser funcional, no había nada de florituras, no había nada de decoración, no había nada de cosas que fueran formas extrañas por ser formas extrañas. Y entonces me acuerdo que con la inauguración de ese edificio había mucha tralla en la escuela entre los profesores de la idoneidad de ese edificio, ¿no? Y ese edificio era arte por hacer arte y entonces empezaba a hablar de lo que era un continente, ¿no? Que era lo que es el edificio y el contenido, que era lo que se exhibía dentro, y entonces empezó a separar lo que son los edificios, ¿no? Por lo que es la forma al exterior y luego lo que hubiese dentro es otra cosa. Pero bueno, el caso es que ese edificio generó tanta influencia que puso a Bilbao en el mapa, ¿no? Y transformó la ciudad, ¿no? De ser una ciudad totalmente industrial a de repente ser una ciudad totalmente cultural donde la gente quería ir a visitar y ver cultura. Entonces, eso ha pasado en la historia de la arquitectura que se conoce como el efecto Bilbao, ¿vale? Y eso aquí, yo en Tailandia, en la escuela de arquitectura donde enseño, muchos estudiantes camboyanos, de Myanmar, de aquí tailandeses, te vienen algún día y te empiezan a hablar del efecto Bilbao y te empiezan a preguntar, ¿no? Como saben que soy español, empiezan a preguntar si he visitado el edificio, si conozco, y entonces todo lo ponen como que es un sueño que a ellos les gustaría, ¿no? Ir a Bilbao y ver ese edificio de Frank Gehry, ¿no? Fue una estrella, ¿no? Fue un arquitecto estrella, ¿no? Y bueno, la verdad es que
Hombre, a mí pues no me afecta, ¿no? Porque no, yo te sé fan de arquitectos y todo eso, pues no soy, ¿no? Sí que me gusta seguir, ¿no? Siempre te gusta seguir algunos de ellos, ¿no? Cómo piensan, qué es lo que han ejecutado, la teoría que tienen, ¿vale? Pero evidentemente no afecta. Lo que pasa que sí que es verdad que en el principio, claro, que fue tan disruptivo, ¿no? La forma que tiene ese edificio, ¿no? Y luego tan pasional y tan artístico, ¿no? O sea, ver un edificio que sea como una pieza de arte que se planta en medio de la ciudad, ¿no? Y entonces influye en toda la idiosincrasia de la ciudad, pues es algo súper rompedor, ¿no? Que ya había ejemplos anteriores, ¿no? Como la Eiffel Tower, ¿no? Como la Torre Eiffel de París, ¿no? Que puede cambiar perfectamente la morfología de una ciudad o la manera de relacionarse con una ciudad, ¿no? Pero el caso es que ahí, con la manera de hacer que se venía haciendo, ¿no? Donde la arquitectura era todo cuadricular, de repente ver un edificio con esas formas tan llamativas, tan provocadoras, tan sexys, ¿no? Sexy, ¿no? Es lo que me gusta decir de vez en cuando. Coño, vamos a hacer dibujos sexy, ¿no? Vamos a hacer que esta arquitectura sea sexy, ¿no? Entonces, de repente lo ves ahí, pues claro que aún es un momento disruptivo, ¿no? Un momento disruptivo donde la historia lineal, ¿no? Donde la evolución de la historia del diseño de la arquitectura o así, de repente aparece el Guggenheim de Bilbao y lo pone en otro nivel, ¿no? Entonces, lo de decir lo del fenómeno de efecto Bilbao, ¿no? En aquel momento todo el mundo quería tener su Guggenheim en todas las provincias españolas, ¿no? Y ahí se dieron de hostias, ¿no? El mausoleo ese que se hizo para Fraga en Galicia, ¿no? Esa obra inacabada de Peter Eisman, que fue una borriquería, ¿no? De esos años de bonanza del ladrillazo y todo. Y bueno, incluso hasta en mi pueblo tuvimos nuestro pequeño Guggenheim con la Casa de Quevedo, que ahí fue pues un trasto más, ¿no? Que se hizo ahí, ¿no? Aunque sí que es verdad que pues de vez en cuando se le da un uso digno y llamativo. Y bueno, pues la verdad es que vas al pueblo y siempre ir allí a la Casa de Quevedo y ver alguna exposición y tal, pues es algo bastante grato, ¿no? Pero ese fue el efecto que causó, que generó Gehry, ¿no? Con la manera de diseñar ese edificio, ¿no? Luego, a ojos de la gente, pues está esto, ¿no? Si tú lo miras, ¿no? Si tú lo miras a pie de calle, ¿no? Entonces las formas, ¿no? A la gente le sugiere que son navíos, ¿no? Que son estos barcos que se fabricaban allí en esos mismos terrenos, ¿no? De la ría, ¿no? En esa parte industrial. Y luego si lo miras desde arriba, pues la gente relaciona que es una flor, que es una rosa, ¿no? Y tal, ¿no? Pero bueno, la verdad es que arquitectónicamente eso no tiene mucho trasfondo y, y bueno, se quedan que los espacios que diseñó, los interiores, ¿no? de lo que es el museo se adecúa a lo que tiene que enseñar, ¿sabes? Las esculturas de Richard Serra, el espacio donde están metidas se diseñaron específicamente es para albergar esas esculturas. Y luego, claro, está esa manera en la que se venía haciendo la arquitectura y de repente para hacer estas formas, que era colocar puntos en el aire, ¿vale? ¿Cómo cojones se le da esa coordenada al topógrafo en obra, ¿no? Para que en el aire te diga ese nudo, ¿no? La construcción, ese nudo va a esa altura en ese punto, ¿vale? Entonces ahí se hizo un esfuerzo enorme, se desarrolló un programa, un software que se llamaba CATIA, ¿vale? Que todavía que se sigue usando, ¿no? Yo por aquí conocí una vez a un francés que se dedicaba a distribuir ese software a los estudios de arquitectura de Singapur y de toda el sudeste asiático, ¿no? Entonces yo me acuerdo que vivía, ¿no? Él era el novio de una chica con la que compartíamos piso en Singapur. Y entonces así un día cenando,
ya me dice que él era distribuidor de Katia. Claro, yo me quedé así, coño, digo, todavía existe ese programa, ¿no? Y si fue de lo primero, ¿no? Y bueno, pues sé que eso se ha desarrollado más, lo han desarrollado muchísimo más y se vende por aquí a los estudios de arquitectura, ¿no? Bueno, entonces con ese programa, ¿sabes? Este señor lo que hacía era, ¿no? Pues nos acordamos así de Gaudí, ¿no? Cuando visitas de Gaudí, la Sagrada Familia, y entonces ves las catenarias y los pesos, ¿no? Cómo le cuelgan y entonces van generando arcos y entonces te dicen, ahora si le das la vuelta, esas catenarias, esos arcos, es la sección que tiene la Sagrada Familia, ¿no? Entonces, claro, pues este tío, este Frank Gehry, lo que hacía eran los modelos, ¿no? Las maquetas súper grandes, ¿no? Y entonces las hacía con las curvas estas de titanio, ¿no? Y entonces le ponía unos sensores y el Katia lo que hacía era el software esos sensores que los ponía físicamente, ¿no? Eran reales, ¿no? Tenía el modelo y entonces lo ponía, digamos que el modelo es este, entonces le ponía sensores, como cuando vas aquí al quirófano o la amiga Loli te pone todas estas cosas para que no me sale ahora mismo el nombre, ¿vale? Para los latidos y los signos vitales, no me sale ahora mismo la palabra. Entonces los pone por aquí y entonces el software te lo pone en el ordenador, ¿no? Entonces te los localiza en el espacio, ¿no? Con las 3 coordenadas, ¿no? Entonces ese fue el software que desarrollaron para poder ejecutar el Guggenheim, para poder construir el Guggenheim de Bilbao, ¿no? Y bueno, pues por ahí sigue vivo, ¿no? Aunque hoy en día para dibujar arquitectura se usan otro tipo de programas, ¿no? Bueno, pues que me estoy yendo aquí un poco con los programas y tal y tampoco vamos a estar hablando de programas, ¿no? Pero bueno, yo me cogí la mochila, nos fuimos unos amigos, vimos ese primer contacto con el Guggenheim. Eso tuvo que ser allá por enero del 99, 1999. ¿Os acordáis cómo se vivía en ese momento? O sea, es totalmente una visión del mundo totalmente optimista. ¿Sabes? Sin guerra, donde el futuro era algo de color, algo bonito, no como hoy, que madre mía, no sabemos dónde coño vamos, pero oscuro pinta bastante, ¿vale? Luego fui otra vez a ver el museo, ¿vale? A mí su primera vez me pareció enorme, el edificio me pareció enorme. O sea, nos subíamos al puente este, ¿no? Que conduce y entonces ves la vista del museo. Yo creo que la araña todavía no estaba en ese momento, no lo recuerdo eso. Pero sí que recuerdo que me pareció enorme, ¿vale? Y luego lo volví a visitar durante un periodo sabático de 6 meses que me pegué en el 2014, donde estuve viajando con mi mujer por diferentes países del mundo, ¿no? Y entonces visitamos Bilbao. Entonces ella quería verlo, ¿no? Porque, como he dicho, ese edificio es una influencia enorme en el sudeste, bueno, en todo el mundo, y estoy buscando el aire acondicionado porque hace calor, ¿no? Pero no sé dónde lo he dejado. Pero bueno, ya está. Ya lo veré. El edificio influye, ¿no? Y entonces mi mujer lo quería ver y entonces hicimos una parada en Bilbao, donde comimos genial. Bueno, no se descubre nada nuevo diciendo eso, ¿vale? Entonces, ahí me pareció pequeñito. Ahí yo ya llevaba 5 años viviendo en Asia y el Guggenheim de Bilbao me parecía pequeñito, me parecía enano. Lo ponía en comparación con edificios que había visto en Singapur, que era donde vivía, y me parecía enano. De hecho, cuando fuimos a París y pasamos por París y vimos la Torre Eiffel me parecía enana. Entonces, claro, te acostumbras a lo que es la escala
del sudeste asiático, la escala de las ciudades de las ciudades asiáticas con todos esos rascacielos, y Europa parece una maqueta. O sea, es que a mí me gusta más porque es la escala humana, ¿no? Es mucho más real, ¿no? Aquí en Asia, ¿no? Aquí en Asia tú estás, por ejemplo, en Bangkok o en Singapur y los parkings son encima de la tierra, ¿no? Entonces, quiero decir, a nivel de calle, ¿no? Entonces, en vez de irse al sótano 1, sótano 2, ¿no? Que sería una construcción mucho más costosa, pues lo levantan, ¿no? Y van a planta primera, planta segunda, planta tercera. Entonces, cuando tuvieras estos rascacielos por aquí en Asia, pues prácticamente las primeras 10 plantas es parking, puramente parking y los ascensores. Entonces, la primera residencia igual empieza en la planta 8, en la planta 10, ¿vale? Entonces, tú imagínate lo lejano que te queda al decir, coño, voy a la calle a comprar una barra de pan, que aquí no vas a comprar pan, aquí vas a comprar arroz o noodles, ¿no? Fideos, ¿no? Fideos chinos, ¿no? Pero que te estás totalmente desligado, ¿no? De lo que es la escala urbana, ¿no? La escala urbana de irte a calle, estar a pie y tener vida en la calle, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Pero sí que es cierto que la segunda vez nos pareció enano. Me pareció enano, ¿no? Es decir, nos pareció no, porque mi mujer era la primera vez que lo veía, entonces no tenía con qué compararlo, con qué recuerdo compararlo. Pero a mí, en mi caso, pues, sí que me pareció enano. Pero sí que me pareció mucho más bonito que la primera vez, ¿no? La primera vez yo me acuerdo que fui pues influenciado con lo que nos decían los profesores de la escuela de arquitectura y entonces había, pues yo opino que hay que diseñar diferente, yo opino que hay que ser funcional, yo esto de aquí no lo entiendo porque es incrementar el coste de la estructura para algo que es innecesario y bla, bla, bla. Pero bueno, lo cierto es que este tío tiene un don. ¿Sabes? Este tío tiene una capacidad y una creatividad única, que ha sido capaz de visualizar cosas que otros no han podido ser capaz. Y no solo visualizarlas, imaginarlas en su mente, sino poder construirlas, ¿no? Y poder construirlas de la manera en la que lo hizo, ¿no? Donde se involucró totalmente con el pueblo vasco y entonces levantaron todos eso juntos, ¿no? Esa es una sensación que es súper grata, ¿no? Cuando estás construyendo, ¿no? Que es cuando te involucras con la gente local. Yo tuve una experiencia así en Bangladesh, ¿no? De levantar unos edificios de una planta de energía y me acuerdo que había momentos, ¿no? Era un edificio de un ciclo combinado, ¿vale? Y entonces había una serie de edificios que llevaba yo y claro, es un edificio que es una infraestructura de las primeras construcciones que se hacen en los países para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, en este caso, yo me acuerdo que estábamos hormigonando, ¿no? Y entonces yo estaba trabajando con los locales, ¿no? Yo era uno de los pocos blancos, estábamos como siete personas allí. Hola Antonio, hola Paco, bueno, el otro Paco de Valencia, ¿vale? El Paco de Albacete, ¿vale? Javier de Galicia, ¿vale? Y alguno que otro por ahí más, ¿no? Juan Castillo también y Cachi, ¿no? Cachinero, ¿vale? Entonces, ahí me acuerdo que estábamos una noche, estábamos hormigonando lo que era una planta de descarga, ¿no? Que es donde descarga la gran tubería el agua, ¿no? de la planta, ¿no? Y entonces estaban todos los bengalíes, ¿no? Pues comiendo encima de un andamio, ¿vale? Haciendo una media hora de descanso, ¿no? Porque íbamos a hormigonar, entonces habían acabado la ferralla, entonces mientras venía el hormigón, pues se pusieron a descansar y a comer, ¿no? Y a mí esa imagen me llegó porque yo tiré con el móvil, hice la foto, ¿vale? Hice la foto y me recordaba a... ¿Tenéis en mente esas imágenes de Nueva York donde están las vigas
donde están las vigas y están los trabajadores de la construcción con los pies colgando, comiendo, haciendo un descanso, viendo la ciudad desde esa vista privilegiada, pues fue un poco así, ¿vale? Entonces, yo eché la foto y al día siguiente cogí esa foto, la imprimí, le di un formato similar al de la foto esta de Nueva York y entonces las imprimí, se las llevé a los trabajadores, ¿no? Se la llevé al manager de allí y le dije, estamos haciendo historia del Bangladesh moderno. Estamos haciendo la historia, la estamos construyendo. Nosotros somos los partícipes de la historia del nuevo Bangladesh, ¿no? Hostias, pues eso les subió a los bengalíes de orgullo, de satisfacción, ¿vale? Les llenó de orgullo, de satisfacción, de una manera tremenda. O sea, es una cara de felicidad. Me venían, yo le hice luego fotocopias, se las repartí y yo creo que las pondrían igual en su casa o algo como para los del Frank Gehry hablando de los vascos y de la memoria que tiene trabajando con los vascos, levantando uno de sus edificios más icónicos, ¿no? De toda la obra que tiene construida, ¿no? Pues la verdad es que te viene esa imagen de es verdad, eso te da satisfacción, ¿no? Cuando te emocionas, te enganchas con otros, ¿no? A construir y te vienen y ves los resultados, pues entiendo un poco la satisfacción esta que decía, salvando las distancias, ¿no? de la construcción, pero es algo bastante agradable.